en este tiempo, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero. Problemas emocionales que afectan la salud espiritual del hombre y de la mujer que quieren crecer en el Evangelio y que no lo pueden hacer. Sabemos que Satanás vino a hurtar, robar y destruir. Hemos hablado la semana pasada que la tierra está en maldición y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, contra el mismo Satanás. Por eso yo quiero hablar del rechazo. ¿Cómo superar el rechazo? ¿Cómo nos sentimos rechazados? Bueno, hay muchas maneras de una persona sentirse rechazada. Sin ir más lejos, yo no sé cuál es el color de tu piel. A veces uno se siente rechazado por el color de tu piel. A veces uno se siente rechazado por la edad que uno tiene. A veces uno se siente rechazado muchas veces por la misma familia, como Jesús se sintió rechazado. Muchas veces también nosotros podemos sentirnos rechazados. Vamos a tratar de enseñar algo que es realmente importante y que es necesario que la Iglesia de Jesucristo lo aprenda. ¿Cómo superar el rechazo? Si vamos a la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5 y el versículo 6, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Acuérdense que los judíos tenían que vivir bajo la ley, se circuncidaban al 8º día de haber nacido. La circuncisión bajo la ley, dice el apóstol Pablo, no sirve. La ley implementada a la fuerza muchas veces no sirve, daña al ser humano, daña las emociones. Recuerda que nosotros somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y muchos estamos lastimados, heridos en nuestra alma, en nuestras emociones. Por eso Pablo dice en Gálatas, sino la fe que obra por el amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y es lo que realmente nosotros queremos transmitirles a cada uno de ustedes, el amor de Jesucristo. Si hay algo que le falta al ser humano y por eso muchos de ellos se sienten rechazados, es no sentirse amados. Hoy hay matrimonios que viven juntos, pero hay un distanciamiento entre ellos. Quizás hay un rechazo uno al otro. Y vamos a explicar algo que es importantísimo hoy para que tú, mi hermano, mi hermana, lo entiendas y entiendas cómo también trabaja Satanás, ¿verdad? En cada ser humano existe lo que se conoce como un vacío de amor. Vacío de amor. Por eso cuando una persona se acerca a Jesús, Jesús llena ese vacío de amor. Pero hay algunos que no se dejan llenar por Jesús y por su palabra y viven basado en ese vacío de amor. Está esperando que el esposo llene ese vacío, que la esposa llene ese vacío, que los hijos llenen ese vacío, que el presidente de esta nación llene ese vacío. No, 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 no. No dice eso la palabra. El apóstol Pablo dice la fe que obra por el amor. Y Dios es amor. El único que puede llenar el vacío que tú tienes, hermano, hermana, amigo, amiga, que me estás ahora viendo, es Jesucristo. Y tú me dirás, pastor, ¿una religión puede llenar el vacío de una persona? No, no, yo no te estoy hablando de una religión. Yo te estoy hablando de un estilo de vida. Jesús vino a enseñarnos un estilo de vida. Y cuando tú adoptas ese estilo de vida, ese vacío que está en tu interior se va llenando. En cada uno de nosotros existe un vacío de amor. Un vacío de amor, de fe y felicidad caracterizada al ser humano. Y ese vacío de amor es el centro de nuestra atención que llamaríamos la ruleta de la mala suerte o de malos espíritus alojados en nuestra alma. Yo les quiero mostrar a ustedes porque yo hice un círculo acá, esto lo hice yo hoy, y ese círculo nos indica a nosotros que en el centro
es el alma. El alma es el centro de nuestra emoción, voluntad e intelecto. Allí nacen las emociones, en el alma. Todos nosotros somos seres almáticos, pero algunos exageradamente almáticos. Y el apóstol Pablo los enumera como una obra de la carne o espíritus alojados en nuestra alma. Usted ve allí un círculo alrededor, y si usted alcanza a leer lo que dice en ese círculo, yo voy a tratar de leerlo un poquitito para que usted lo vea. Dice en ese círculo que estamos viendo ahora, hay espíritus alojados como quizás usted no se imagina. Tenemos espíritu de rencor, de ira, de caprichos, tenemos espíritus de pleitos, contienda, disensiones, lascivias, envidias, borracheras, bueno, infinidades de espíritus que el apóstol Pablo numera como una obra de la carne que están alojados en nosotros. Cualquiera de estos espíritus, cuando toman control en nuestra alma, nos hace salir fuera de alineamiento. Recuerde que el espíritu nos relaciona con Dios, el alma nos relaciona con el ser humano y el cuerpo es la materia, es la caja donde el espíritu y el alma están alojados. Cuando yo me enojo y le doy lugar a un espíritu de enojo, de ira, de pleitos, de contienda, entonces el alma empieza a enfurecerse. Entonces esos espíritus vienen a atacar mis emociones. Ahora, todas las personas tenemos un pasado. Todas las personas tenemos un pasado. El Señor nos rescata de una manera de vivir pasada, dice Pablo en Efesios. Y estas son las etapas de la vida que todos tenemos. Todos. Pasado, presente y futuro. La pregunta que yo quiero hacerte, ¿cuál fue tu pasado? Tú tienes que autoanalizarte y pensar en primer lugar, ¿cuál fue mi pasado? Y tienes que hacer un cuadro de la vida. Tus padres, ¿cómo te trataron? Tus abuelos, tus bisabuelos. Bueno, ¿cómo fue tu pasado cuando eras niño o niña? Es muy importante porque en cada uno de nosotros hay un pasado, un presente y un futuro. Y nuestra alma, nuestras emociones han sido lastimadas. Algunos por abusos sexuales, otros por violencia, tus padres te han pegado, quizás te han abusado sexualmente de niños, ha habido violencia en tu casa, ha habido drogas, ha habido quizás alcoholismo por tus padres, tu madre o alguno de tus hermanos. Bueno, es muy importante autoanalizar nuestro pasado. Tú mismo tienes que sacarte un picture, una foto de tu pasado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vivimos en el ayer, vamos a manejar dos circunstancias emocionales. ¿Cuáles son esas dos circunstancias emocionales si nosotros vivimos en el ayer? Acuérdate que el apóstol Pablo dice, las cosas viejas pasaron. Todas en Cristo son hechas nuevas. Pero como nosotros vivimos mucho de nosotros en el pasado, vamos a manejar dos circunstancias emocionales. ¿Cuáles son esas circunstancias? El me hicieron. Alguien te hizo daño. Es muy posible que alguien te hizo daño. Me hicieron sentir mal. Me hicieron sentirme rechazado. Me menospreciaron. Me maltrataron. Me marginaron. Hay padres que tuvieron 3 hijos. El hijo del medio es un sándwich. El hijo del medio siempre se siente marginado o rechazado, porque el hijo mayor, los padres, el primogénito, depositan todas las confianzas en el hijo, la hija mayor. Después viene el Benjamín, que recibe los cariños del padre y de la mamá, pero el hijo del medio, la hija del medio, es un sándwich. Y es muy posible que tú tengas hijos y 3 y uno en el medio se sienta de esta manera. O tú fuiste un hijo o una hija rechazada por tu padre, por tu madre. El me hicieron. Bueno, yo nací y mi mamá no me quería tener. Me quería abortar. Ahí viene el rechazo.
El rechazo viene desde el vientre de tu madre. Me hicieron sentirme rechazado, me menospreciaron, me maltrataron, me marginaron. O sea que al vivir en el ayer empezamos a echarle la culpa a otros de las cosas que me han pasado. Por supuesto, es más fácil echarle la culpa a alguien que solucionar mi problema. Recuerda que esto es muy importante, entiéndelo, nadie puede hacer nada por ti a menos que lo hagas tú mismo. Nadie puede hacer nada por ti a menos que lo hagas tú mismo. Esto es muy importante porque algunas personas siempre acuden a alguien a buscar ayuda y no la reciben porque uno no se deja ayudar. Uno mismo tiene que ayudarse. Recuerda que el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la obra, Jesús. Y dice el apóstol Pablo, no es que yo lo haya alcanzado, prosigo. Estamos encaminando hacia esa cruz, vamos caminando hacia la meta, vamos caminando. No hemos llegado, ninguno de nosotros hemos llegado, pero vamos en camino. O sea que vivir en el ayer empezamos a echarle la culpa a alguien. Pero no solo en el ayer manejamos el me hicieron, sino también el yo hice. Porque no es solo que a mí me hicieron, sino que yo también hice. Si a mí me causaron un daño, es posible que yo también le cause daño a alguien. Es muy importante entender esto, queridos hermanos. El yo hice daño, el yo afecté a alguien, el yo no eduqué bien o no me eduqué bien. Yo hice daño, yo afecté, yo no eduqué bien, yo no amé a mis padres, yo fui muy malo, muy mala, fui un hombre o una mujer muy cruel. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, cuando era chico, tenía 5 o 6 años, mi mamá había comprado, bueno, teníamos una gata y la gata, una gatita, se hizo grande y empezó a tener cría. Cada 3 semanas los gatos, la gata tiene cría. Y cada vez que tenía gatitos, cría, tenía como 8, 9, 10. Mi mamá tomaba los gatitos y los metía dentro de un tanque de agua y lleno de agua y les metía arriba ropas y los ahogaba. Y a mí me dolía ver eso. Yo digo, no puede ser que mi mamá mate los gatitos así. Yo miraba esas cosas. Entonces, el próximo 3 meses, cuando la gata otra vez tuvo 8 gatitos, yo los tomé y los arrojaba contra la pared para matarlos. Yo mataba a los gatitos. Y el gato tiene 7 vidas, no se morían tan fácil, eran recién nacidos, pero no se morían. Yo también le hice daño a esos gatitos, yo también. Cada uno de nosotros le hemos hecho daño a alguien. Fuimos malos, malas o crueles. Y esta voz, que no es nada más y nada menos que la de Satanás, nos trae pensamientos de autocondena. Y entonces cuando tenemos pensamientos de autocondena, cada persona que nos mira, nosotros digo, uy, esta persona sabe lo que yo hice. Ay, me siento mal. Y empezamos a sentirnos rechazados por esa persona, porque creemos que la persona nos está mirando acusándonos por lo que hicimos en el pasado. Y a lo mejor no es así, pero tenemos un espíritu de rechazo. El espíritu está dentro de nosotros. ¿Cuántas personas se sienten rechazadas de esa manera? ¿Cuántas personas llegan a la iglesia cohibidas? Los psicólogos, nosotros decimos en psicología que son introvertidos. Porque los introvertidos se aguantan todas las cosas, no sueltan, no cantan, no danzan, no dicen nada, se guardan el pasado, el dolor que tienen en el pasado, se lo guardan en su alma. Cuando una persona vive en el ayer y en el presente maneja autolástima y autocondena, en su alma lo único que tendrán son conflictos. Conflictos. Por eso nosotros tenemos tantas consejerías hoy en día. Por esos conflictos emocionales que hay en el alma del ser humano.
Al final vamos a tratar de dar algunas soluciones a esos conflictos, con la ayuda de Dios, por supuesto. Vamos a ir a la palabra de Dios en 1 Timoteo. El apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual, Timoteo, en el capítulo 6 y en el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen, ahí están los conflictos que muchos seres humanos tienen. ¿Cuáles son los conflictos? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad, o sea, las cosas de Dios, como fuente de ganancia. Apúrate o apártate, dice ahí, de los tales. Bueno, ¿cuántas personas van a un psicólogo? Nosotros trabajamos mucho en psicología, pero conozco psicólogos cristianos que cobran 300, 350 dólares la hora. Y a veces no sanan el alma de la gente, pero hacen buen dinero. Y acá dice, ¿ven? Acá lo dice, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, o sea, que hacen negocio con las cosas de Dios. Apártate de los tales. La palabra de Dios es la única que te puede sanar, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga. La palabra de Dios es la única, es medicina para tus huesos. Es la palabra de Dios. Pero claro, en un momento de conflicto emocional, donde tu alma está siendo atacada por tantos espíritus, ahí lo menciona, ¿verdad? Contiendas, envidias, pleitos. Hay tantas cosas que te atacan y tú te sientes rechazado. ¿Pero por qué a mí me pasan esto? Es la pregunta que muchos que se sienten rechazados se hacen. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas a mí? Entonces el apóstol Pablo lo explica, porque las personas con estos síntomas son propensas al rechazo. Van a vivir en peleas, van a vivir en enojos, son personas celosas, personas desconfiadas, personas incrédulas y por sobre todas las cosas, personas orgullosas. No. Tú no me amas. Yo no creo que me amas. Te tengo desconfianza. Y empezamos a pelear con el cónyuge, con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿Cuántos hogares hoy viven en pelea? Porque se sienten rechazados. A veces ella da una opinión y él le dice, no, tu opinión yo no la acepto. O él da una opinión y ella dice, no, tu opinión yo no la acepto. Y no se aceptan. Incompatibilidad de caracteres. Se rechazan unos al otro porque las opiniones de cada uno no son aceptadas por el otro. Por eso viene la Biblia. Cordón de 3 dobleces no se rompe nunca. Ahí está. Tenemos que ir a la palabra de Dios. No es tu opinión, no es tu idea, no es lo que tú sientes o piensas, sino es lo que Jesús dice en su palabra. Y eso es lo importante. Entonces, uno de los conflictos grandes que se presentan en el ser humano es ese espíritu de rechazo. Espíritu de rechazo. El rechazo es una realidad psicológica. ¿Dónde se aloja ese espíritu? Acá. En la mente. En la mente. Ahí se alojan los espíritus. ¿Y dónde atacan? En el alma. En las emociones, por supuesto. El rechazado es una realidad psicológica, pero también es una realidad espiritual. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Quiere decir que cuando usted me diga, pastor, ¿usted ya conoce la verdad total? Bueno, llevo 46 años estudiando la Biblia y todavía me falta. Todavía me falta conocer el corazón de Dios. A veces dice la palabra de Dios que Dios trabaja por senderos desconocidos. A veces yo no lo entiendo a Dios.
No creas que tú vas a saber todas las cosas de un día para el otro. Yo llevo 46 años estudiando y todavía no conozco bien el corazón de Dios. Pero es una realidad espiritual el rechazo. Recuerda que nosotros somos seres espirituales. Como dice la palabra de Dios en Génesis, Dios nos hizo a su imagen espiritual. Adán y Eva se sintieron rechazados por Dios después que pecaron. Recuerda que Adán salió corriendo y se tapó. Y Dios le dice, ¿por qué te estás escondiendo, Adán? Ahora, esto es muy importante que entiendan. Adán antes de la caída o del pecado original, no se escondía de Dios, no se sintió rechazado. Pero después que él pecó, ya sabemos el pecado original en el Edén, comer lo que no tenía que comer, hacerle caso a Eva y no a Dios, entonces él se empezó a sentir rechazado por Dios y a esconderse. Ahí es lo que pasa hoy en día. La paga del pecado es muerte. ¿Saben por qué muchos no llegan a la iglesia y se sienten rechazados por Dios? Porque no quieren aceptar que son pecadores. No quieren aceptar que son pecadores. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, dice 1 Juan. Pero entonces yo no llego a la iglesia. ¿Por qué no llego a la iglesia? Porque vivo en pecado. Y ese pecado me rechazo a Dios, rechazo la palabra. No quiero tener una consejería. Yo les digo a los hermanos, ¿por qué no vienen a consejería? ¿Por qué no vienen a terapia? Podemos hablar, somos amigos, yo no quiero castigarlos, yo quiero emplear la misericordia con ustedes. Voy a tratar de hablarles con la palabra de Dios, pero no quieren venir. ¿Saben por qué? Porque no quieren mostrar que son pecadores. ¿Sabes por qué hoy cuando el pastor hace un llamado al altar, nadie pasa al altar? Por vergüenza. No quieren reconocer y dar a entender y mostrarse que hay pecado en su vida. Y pecado es cualquier cosa que te relacione con Dios, puede ser en palabra, pensamiento o hecho, pero ellos no quieren aceptar que viven en pecado. Y eso es un rechazo hacia Dios y a su palabra. Es lo que está pasando hoy en día. Es más fácil aceptar lo que te dice Satanás y no aceptar lo que te dice Dios, porque Satanás no te va a decir nunca que dejes el pecado. Satanás te va a aplaudir, te va a respaldar, te va a decir que sigas viviendo ese estilo de vida pecaminoso, porque él quiere que termines en el infierno. Pero Dios te vino a buscar y a mostrarte que hay un camino para salir de ese rechazo. Dios no te rechaza. Él dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Adán y Eva se sintieron rechazados por Dios después que pecaron. Ahora, ¿qué es el rechazo? Es una acción y efecto de rechazar. Me rechazan, yo rechazo. Es como jugar al tenis, ¿verdad? Tiramos la pelotita de un lado para el otro. Es un estado de haber sido negado el amor por otro. Bueno, yo me enamoré una sola vez en la vida y no sé lo que significa sentirse rechazado en esa área, pero conozco casos de personas que se han sentido rechazadas. ¿Cuántas personas se han casado no por amor? ¿Cuántas personas se han casado por compasión, por misericordia? Porque la otra persona le lloró y le pidió por favor que se casara, pero no era por amor. Y entonces la misericordia y la compasión se movió por todo eso. Pero ahora está el rechazo. No quiero dormir contigo, no quiero tener intimidad, me molesta cuando estás comiendo. Empiezan a molestar todas las cosas. Escuche, cuando en un matrimonio las cosas empiezan a molestar, algo está pasando. Cuando antes no te molestaba nada de tu pareja y ahora empieza a molestarte, algo está pasando. Ahí viene el rechazo. ¿Por qué te rechazo? ¿Por qué antes no me rechazabas? ¿Por qué antes me aceptabas? ¿Por qué antes, recién casados, el esposo y la esposa se cambiaban los chicles? ¿Se acuerdan cuando uno mascaba chicle? Se lo daba al otro y el otro. ¿Por qué antes intercambiaban esos chicles y ahora no?
ahora no se aceptan, ahora se rechazan. ¿Por qué? Hay alguna razón, por supuesto. Es el estado de haber sido negado el amor por el otro. Yo conozco un caso de una hermana que ella cocinaba, y el marido le decía, no me gusta el sazón tuyo, no me gusta lo que estás cocinando. Y ella le dijo, ¿sabes una cosa? A partir de ahora empieza a cocinar tú. Ahí están las palabras. Recuerden que nuestras palabras tienen poder. Las palabras que el esposo le dijo a la esposa le lastimaron. Por eso hay que tener cuidado cuando la esposa cocina como el sol, todo lo quema. Hay que tener cuidado con nuestras palabras, porque si le decimos a tu esposa, si tú le dices a tu esposa, no sabes cocinar, es un rechazo. Y ese rechazo va directo, es una bala que va directa al alma. ¿Y sabe lo que hace ella? Entonces ella dice, bueno, ahora cocínate tú. Es lo que está pasando hoy en día. Hay muchas mujeres que ya no quieren cocinar, ya no quieren prepararle al marido la comida, ahora es él el que se tiene que cocinar. El reino de Dios se compone de amor, porque Dios es amor. Primera Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, ahí lo dice. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahí está. El que permanece en amor significa el que acepta todas las cosas. El que empieza a aceptar a las otras personas tal como son. Recuerda que en la Biblia encontramos niveles de fe. No todos tienen la misma fe. Niveles de fe, hay personas que son neófitas en la palabra, que recién están empezando a caminar en las cosas de Dios. Por eso es muy importante entender eso. Hay que tratar a la gente con amor. Ay, es muy difícil. A mí como pastor a veces yo estoy predicando y yo veo a los hermanos ahí hablando, mirando el celular, riéndose entre ellos, no prestando atención a la palabra de Dios, y a veces eso me pone airoso, ¿verdad? Pero hay que tratarlos con amor. Niveles de fe, diferentes niveles de fe. El reino de Dios se compone en amor. Primera Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en Dios y Dios en él. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos necesitamos sentirnos amados. Quiero darte un consejo antes de darte los otros consejos. Varón, dile a tu esposa siempre que le amas. Dile que la amas. Comienza a mirar en ella las cosas positivas. Guárdate las negativas. Lo mismo a la esposa, le estoy diciendo lo mismo. Pero es el hombre el que tiene que venir con las palabras, I love you, te amo. A veces la Biblia dice en Efesios que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo a la iglesia. Tienes que ser expresivo, tienes que soltar esas palabras. Esas palabras hacen que a ellas la acerquen a ti y no la alejen de ti. Esas palabras hacen que ella no se sienta rechazada. ¿Es muy importante el amor? Claro que sí. Todos necesitamos ser amados. Todos necesitamos amar y ser amados. Dios nos dio amor en la forma de su Hijo. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, quiero decirles algo que también es importante. Existen tres, acá lo vemos, voluntades. La voluntad de Dios, la voluntad del hombre y la voluntad del diablo. Recuerda que el alma es el asiento de nuestra voluntad, intelecto y emoción. Cuando viene algo a mi mente, yo la ejecuto. Yo ejecuto la voluntad. Puede ser dañina, puede ser beneficiosa. Nosotros escogemos seguir una de estas tres voluntades. La voluntad de Dios, la voluntad del hombre, o sea, la nuestra, o la voluntad del diablo. Cuando escucho la voz
¿qué hago yo? ¿Qué hago cuando oigo esa voz? Adán Adán dijo a Dios, la mujer que tú me diste. Ay, ay, ay. Adán, ¿por qué dijiste eso, verdad? La mujer que tú me diste. Dios no le dio a Eva para que él le hiciera caso. ¿Por qué le hizo caso? ¿Por qué le está echando la culpa a Dios de la mujer que le dio si él fue el causante de caer? O sea que el reino de Satanás es un reino vacío de amor, dice Juan. Ahí lo vemos. Juan 8:42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino, acá lo dice, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está la voluntad del diablo. El diablo es mentiroso cuando viene a tu mente y te dice, mira tu esposo, está engordando, se está viniendo viejito ya, mira, déjalo. Esas son palabras que llegan a tu mente para que dejes a tu marido, para que te divorcies, para que te busques otro. Hoy encontramos en el mundo entero hombres mayores que se casan con jovencitas. El otro día lo vimos en la televisión. Bueno, no quiero dar nombre porque, ¿verdad? O mujeres mayores que se casan con jovencitos. ¿Por qué? Porque Satanás le dijo algo en la mente. Eso viene del diablo. La voluntad del diablo no es la voluntad de Dios. No hizo Dios a Adán y a Eva, lo hizo Adán de 40 y 20, ¿verdad? Adán tenía 40 y Eva 20. Como el canto de José José, ¿verdad? 40 y 20. No. ¿Verdad que no? Tiene que haber un equal ahí. Equal age, diríamos nosotros. O sea que Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, la voluntad de Dios harías. Cuando viene palabras a tu mente negativa, es porque Satanás te está hablando. Cuando tú decides ejercer bajo tu voluntad, divorciarte, es porque Satanás te lo dijo. Cuando tú empiezas a ver a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa, a tu pastor, a tu líder, empiezas a ver algo malo en él, en ella, es porque Satanás te está hablando. Y tú cuando ejecutas esa voluntad, no es la voluntad de Dios, es la del diablo. Y acá Jesús muestra que solo es en Él. Hay un solo Jesús, hay una sola voluntad. Él solo hizo esto, no hubo otro capaz de hacer lo mismo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque Satanás te ha endulzado el oído. Recuerda, mi hermanita, que tú vas a trabajar hoy. Antes, 60 años atrás, mi mamá se quedaba en la casa. Mi mamá nunca trabajó. Mi mamá no tuvo la oportunidad de ir a una oficina, de ser secretaria, de trabajar en un lugar. No. Estaba en la casa, tenía que hacerle la comida a mi padre, tenía que cuidarme a mí, a mi hermana. Pero ahora las mujeres trabajan y van a su trabajo y alguien le susurra en el oído, ¡ay, qué bella que estás! ¡Qué hermosa que estás! ¡Mira qué lindo vestido que te trajiste! Y esa hermanita que escucha la voz del diablo, le dice, uy, mira, este hermanito, será un hermanito del diablo, pero mira lo que me dice. Mi esposo no me lo dice. Lo que me dice mi compañero en el trabajo, el jefe, mi esposo no me lo dice. Y entró esas palabras, ¿por dónde? Porque la mujer es audible, entra por el oído. Llega a la mente, entra por el oído y la bajan al corazón y ejecutan la voluntad del diablo. El diablo vino a hurtar,
a robar, a destruir matrimonios, y por eso está el divorcio. Mujeres trabajando, qué lindo sería que las mujeres se quedaran en la casa. Y a mí me dicen, pastor, si yo me quedo en la casa me pongo a ver novelas. No, 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 no. Ahí está otra voluntad del diablo, mirar novelas, por supuesto. Acá vemos cómo el inconverso no puede entender la palabra de Dios. Y es por eso que muchos se sienten rechazados. Se sienten rechazados porque viven en sus emociones y no pueden discernir la palabra de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 3:14, si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, la única manera de sentirnos rechazados, de no sentirnos rechazados, es permaneciendo en la palabra. Vosotros sois del diablo, claro, es el diablo el que te pronuncia esas palabras. O sea que los judíos asociaban a Jesús como Satanás y él rechaza esa afirmación. Muchos que dicen ser cristianos todavía rechazan la obra de Jesús en la cruz del Calvario. El reino de Satanás es un reino vacío de amor. Satanás nunca va a llenar en tu alma ese vacío de amor. El reino de Satanás es un reino sin unidad, es un reino sin compañerismo, es un reino sin camaradería. ¿Y por qué decimos que el reino de Satanás es un reino vacío de amor? ¿Por qué? Porque Dios no rechaza a nadie. Él te acepta, Él no viene a castigarte. Él viene a reconciliarte con Él. Dios es un Dios, Jesús es un Dios de reconciliación, no de castigo. Isaías 41:9 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Qué tremendo, ¿verdad? Porque muchos hoy sienten que su pecado es tan grande que Dios no le puede aceptar pedir perdón. No, 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 mi pecado es tan grande que Dios no me puede perdonar. Y debemos recordar que la Biblia no es un libro que nos habla del reino de las tinieblas, sino del reino de Dios, y Dios no te rechaza. Si tú tienes ese espíritu de rechazo, viene de Satanás, no viene de Dios. Dios está con las manos abiertas, lo hizo con el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa del padre con el dinero que el padre le dio, la mitad de la herencia, la malgastó, la usó en mujeres, en drogas, en alcohol, en vicios en el mundo, y un día arrepentido volvió al padre y el padre estaba con los brazos abiertos y esperando a ese hijo. Dios no rechaza, no importa el pecado que hayas cometido, si tú lo confiesas y te apartas, Dios te acepta. Recuerda lo que pasó en la cruz. En la cruz había dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno de los dos se fue al infierno. El otro, ¿qué le dijo a Jesús? Yo quiero irme al paraíso, yo quiero aceptarte, yo quiero recibirte. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación fue instantánea. Jesús no le rechazó, lo aceptó en el momento. Mira, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando realmente tú reconoces que Jesús es tu Salvador. Dios ha determinado el tiempo que vas a vivir sobre esta tierra, ni un segundo antes ni un segundo después. También ha determinado el lugar en donde has de producir para Él. Y aunque ese entorno te desagrade y no te favorezca bajo ningún aspecto, Dios sabe por qué te ha puesto allí y por qué estás en esa condición. Entonces, ¿qué debemos hacer para no sentirnos rechazados? Y ya estoy terminando en estos 10 minutos. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, ponte una vez más bajo la disposición incondicional de Dios. Aunque no reúnas ningún requisito personal y aunque no lo merezcas. Escucha, esto es importante. Ponte una vez más bajo la disposición incondicional de Dios. Deja que el Espíritu Santo maneje tu vida. Aunque tú creas que no lo merezcas, porque muchos dicen, no, yo soy muy pecador. No. Ponte una vez más bajo la disposición de Dios. En segundo lugar, no te mires a ti
Mira a Dios obrando cambios portentosos en tu interior. Quien pensó en ti desde antes de la fundación del mundo para una misión grande. Dios tiene grandes cosas en tu vida. Así le dijo a Abraham, deja tu casa, deja tu parentela, y yo tengo un lugar donde tú vas a servirme. Dios le dijo a Abraham. En tercer lugar, obedece sin temor a lo que Dios te indique hacer. Y para ello vas a necesitar mucho discernimiento para que sepas qué hacer y cómo proceder. Y algunos me dicen, pastor, ¿cómo yo adquiero ese don, ese discernimiento de espíritu? Leyendo la palabra, orando, buscando a Dios. No te vayas a acostar a las 8, a las 9. Levántate a la madrugada. Dios habla de madrugada. A la 1, a las 2, a las 3. Levántate, empiezas a orar y empiezas a buscar de Dios. Lee la palabra, ten un devocional diario, lee la Biblia todos los días, 15 minutos por lo menos, busca de Dios, es muy importante eso. En cuarto lugar, no temas, aunque el entorno que te rodee sea peligroso o difícil, ni tampoco te desilusiones cuando veas que las cosas no eran como realmente lo esperabas. No te desilusiones. Recuerda que, una vez más, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Dios tiene algo especial. Dios tiene algo lindo para ti, para tu matrimonio, pero no te tienes que desilusionar. Y quizás estabas esperando otra cosa en este momento y no llegó. Yo también estoy esperando tantas cosas, pero tengo fe, tengo esperanza. Sé que Dios tiene su tiempo. En quinto lugar, nada te sucede por suerte o casualidad. Él es quien te conduce por esas sendas en las que no le encuentres sentido en este momento. Él es el que provee todo cuanto necesitas, aunque no sepas de dónde lo vas a obtener. Es Él quien te protege de toda amenaza y peligro inminente. Enfócate en servir a Dios y a tu prójimo, con todas tus fuerzas, pero dependiendo siempre de la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Él será el quien te respalde en todo lo que hagas. No lo hagas tú en la carne. Deja que sea el Espíritu Santo que te lo indique. Espera en Dios, sobre todo en esos momentos que Dios no habla, pero sí está trabajando. Muchas veces nosotros estamos pasando un desierto. Recuerda que el pueblo de Israel 40 años dando vuelta en el desierto y tenían la tierra prometida al alcance de la mano. A veces nosotros nos desesperamos y queremos que hoy Dios nos hable y que hoy Dios nos resuelva la situación que estamos pasando. Pero no es así. El tiempo kairos de Dios no es el tiempo tuyo. El tiempo nuestro es el tiempo cronos. Por eso el domingo hay que adelantar una hora. Es el tiempo cronos. Yo adelanto la hora y no llego tarde a la iglesia. Pero el tiempo kairos de Dios es basado en el tiempo de Él. Él es el que va a decidir cuándo va a obrar en tu vida y de qué manera lo va a hacer. Recuerda que para Dios tú eres especial. Isaías lo dice. Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, dice el versículo 10. Porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué tremenda palabra de Dios. No temas,
Yo soy tu socorro, dice Jehová. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Ya te vas a preocupar de otra manera, vas a esperar en el Señor. Formula matemática para echar el rechazo de tu vida. Lo que dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Y se ha comprobado que la circuncisión aplicada a un bebé le afecta su desarrollo sexual. No es aconsejable circuncidar a un bebé como a los 8 días se lo hacía antes, porque le va a afectar en el área sexual en el futuro. Así que recuerda, mamá, si estás embarazada, si vas a tener un bebé, no es la circuncisión un buen método que uses con tu hijito varón. Amén. La ley aplicada al ser humano no lo corrige, sino lo enfurece. Y el rechazo te lleva a ser violento o violenta. Termino con esto y vamos a orar. Fe más amor es igual a aceptado. Fe más amor es igual a aceptado. Recuerda eso. Fe más amor, ahora sí me siento rechazado. La fe es algo que yo no veo, pero que va a llegar. Y el amor viene de Dios. Recuerda, el único que te puede amar de tal manera amó Dios al mundo es Jesucristo. No esperes en otras personas, no busques el amor en otras personas, no busques el amor en algún juego de deporte. Sí, es bueno tener deporte, no busques el amor en amistades, no busques el amor en salidas, en paris, no busques ahí el amor, búscalo en Jesús. Fe más amor, ahí viene la aceptación. Y ese espíritu de rechazo se va a ir en el nombre de Jesús.